Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 27. Es la historia de un naufragio de una barca que llevaba una gran cantidad de pasajeros, entre ellos el apóstol Pablo. Y aquí en este capítulo, Hechos 27, el apóstol Pablo está relatando la historia de ese naufragio. Y una de las cosas que quiero enfocar el mensaje de esta tarde es una de las palabras que recurrentemente el apóstol Pablo menciona en Hechos 27, en el verso 22, en el verso 25 y en el verso 36. Y es la palabra ánimo. Digan conmigo, ánimo. Dice aquí en el verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Cuando hay tormentas en la vida, la primera cosa que empieza a desintegrarse en el corazón, en la mente, en las emociones de una persona es el ánimo. Y dice la Biblia que si el ánimo se quebranta, el cuerpo no puede soportar una enfermedad. En otras palabras, el cuerpo podría ser sanado, ya sea por una intervención sobrenatural de Dios o por la intervención de los sistemas que Dios estableció en nuestro cuerpo, como el sistema linfático y el sistema circulatorio y todas las diferentes glándulas y órganos que Dios puso en nuestro cuerpo para recuperar la salud una vez que somos atacados por una bacteria, por un virus, alguna infección de cualquier tipo. Yo no sé si se han puesto a pensar qué extraordinario mecanismo Dios nos dio a cada uno de nosotros para recuperar la salud. El sistema inmunológico en nuestro cuerpo es tan extraordinario, pero hay algo que le juega las contras, y ese algo se llama angustia, se llama desánimo y se llama preocupación. Por eso cuando el apóstol Pablo enfrenta a los pasajeros de este navío, que ciertamente estaban en una situación de terrible tormenta y a punto de naufragar, de hecho al final la nave naufragó, pero el apóstol Pablo les dice, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes. Y aquí empieza la palabra de Dios a ponernos en perspectiva las cosas que valen la pena y las cosas que no valen la pena. Y a lo que me refiero es, ¿qué es lo que tú darías por recuperar la salud si te dijeran que estás en una enfermedad terminal? ¿Qué darías tú por recuperar un riñón si te hubieran dicho que ese riñón está totalmente destruido y que no tiene ninguna esperanza de recuperarse, y al ratito el otro riñón también empieza a fallarte y la única esperanza es que quizás alguien te quiera donar uno de sus riñones buenos? ¿Qué darías por recuperar la salud? Si nosotros estamos dispuestos, una vez que estamos enfermos, a hacer cualquier cosa por recuperar la salud, mi pregunta es, ¿por qué no estamos dispuestos a tomar las medidas que necesitamos tomar para corregir el abuso brutal al que sometemos nuestro cuerpo antes de que estemos en una condición que ya no tiene remedio? No sé si me están siguiendo. ¿Por qué es que cuando estamos ya en una condición que médicamente no tiene solución, ahí es cuando despertamos? Y ahí es cuando decimos, ay Diosito, ahora sí te voy a servir. Si me sacas de esta, ahora sí me voy a ir de rodillas a no sé dónde y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ahora sí no tomo, man, que me lleven los pingos, ¿no? Ahora sí no voy a tomar, ahora sí no voy a fumar y me voy a dejar de drogar, voy a dejar de ser una persona inmoral.
Porque llega un momento en el que el cuerpo se daña, el cuerpo ya no puede funcionar más, y es la llamada de despertador para que cada uno de nosotros volvamos a la cordura y digamos: si estoy a punto de perder el cuerpo, y dice la Biblia que no debemos de temer a aquellos que nos roban o que nos amenazan, sino aquel que tiene la autoridad de que nuestra alma pueda ser castigada o no, aquel que tiene la autoridad de rescatarnos de la potestad de las tinieblas, o no hacerlo porque nosotros no invocamos su nombre. La realidad, mis queridos hermanos, es que cuando el apóstol Pablo les dice a los que estaban en ese barco: les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, les estaba diciendo: lo más importante va a ser salvado, lo menos importante se va a perder. Por lo tanto, toma un momento para recuperar la perspectiva y recuperar el ánimo, porque si el ánimo lo pierdes porque se perdió el barco, entonces solo es cuestión de tiempo para que pierdas lo que es más valioso, y es el barco en el cual viaja tu espíritu, tu alma y tus emociones y todo tu ser, que es tu cuerpo. Dice ahí en ese mismo capítulo, verso 25, Hechos 27, 25: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En otras palabras, que no se va a morir ninguno de ustedes. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ahora, no creo que les tenga que preguntar cómo anduvieron de ánimo el jueves, porque seguramente todos tuvimos muy buen ánimo, ¿verdad? Quizás hoy, cuando nos estábamos poniendo nuestro pantalón favorito, decíamos: ¿qué pasó? Voy a regresar esa lavadora y secadora de ropa porque me encoge la ropa. Pues la realidad es que tuvimos muy buen ánimo y comimos. Pero ¿qué pasa cuando perdemos el ánimo y ya ni siquiera queremos comer? Yo me atrevo a pensar que hay alguna persona aquí que a causa del desánimo y a causa de la angustia ni siquiera te supo el pavo, ni siquiera te supo el relleno, ni siquiera te supo el puré de papas, ni siquiera te supieron los tamales y las gorditas y los guaraches y los tlacoyos y las pupusas y todo lo que comiste. Aunque le pusieras doble porción de repollo y doble porción de queso fresco y doble porción de crema, aunque le pusieras salsa, aunque le pusieras un chile, no te supo. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que el cuerpo, escúchame bien, deja de funcionar como Dios manda. Y aún los sensores que Dios puso en tu lengua para poder detectar sabores, los sensores que Dios puso en tu nariz para detectar olores, los sensores que Dios te dio en los ojos para detectar colores, todo eso deja de funcionar como Dios manda, y por lo tanto la vida de una persona se vuelve gris, insípida y sin un aroma que le anime a seguir adelante. Todo eso sucede cuando el ánimo se pierde. Por eso dice aquí: entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y es por eso que hoy, terminando la serie de gratitud y adoración, quiero pedirles que me acompañen a una serie de escrituras para meditar por unos minutos acerca de la obra preciosa de Jesús a nuestro favor. La primera está en Hebreos, en el capítulo 12, en el verso número 3. Hebreos capítulo 12, en el verso número 3.
hablando acerca de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, la Biblia dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que la Biblia dice es: si Cristo Jesús llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y la contradicción de todo nuestro pecado fue sobre su cuerpo, de tal manera que cualquiera de nosotros que ahora clama e invoca el nombre del Señor puede recibir no solamente el perdón de sus pecados, sino la libertad de la opresión aún sobre el cuerpo. Y yo quiero decirte, y estoy aquí parado para decretar en el nombre de Jesús libertad sobre tu cuerpo, porque no tienes que vivir más bajo la opresión de un pecado que ya fue resuelto por la sangre de Jesucristo. Tú tienes que ser libre completamente, no solo en tu espíritu, en tu alma, sino también en tu cuerpo. Por eso dice la Biblia: Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz que radica en nuestros pensamientos fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la misión que tengo en este momento, y voy a orar dentro de unos minutos por cada uno de ustedes, es para que cualquier opresión física que has estado teniendo en tu cuerpo en este día se rompa de una vez y para siempre, y que puedas vivir no solamente esta temporada, sino muchos años, larga vida, bendecida vida, sabiendo que tu cuerpo es simple y sencillamente un vehículo, un templo del Espíritu Santo. Y si tú eres lleno de esta gracia y de esta revelación, tu cuerpo va a durar por muchos años y no te vas a morir joven. Amén. Algunos piensan: no, es que mi bisabuelo se murió de cáncer, y mi abuelo se murió de cáncer, y mi papá se murió de cáncer, y pues yo ya estoy, es más, ya fui a contratar un servicio fúnebre. O sea, en otras palabras, ya estoy aceptando una maldición, como si no hubiera forma de vivir libres de maldición. Y yo quiero decirte, una vez más te lo digo: no te vas a morir joven, no te vas a morir antes de tiempo. Vas a vivir y vas a servir a Dios y vas a cumplir con todos los propósitos que el Señor tiene para tu vida. Ahora, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense bien, si me pueden ayudar con el verso otra vez en las pantallas. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Qué es lo que carga tu cuerpo de tal manera que las enfermedades hacen de las suyas con tu cuerpo? ¿Sabes qué es lo que carga tu cuerpo? No son las bacterias, no son los virus. Las bacterias y los virus y otro tipo de enfermedades solamente son oportunistas. Pero lo que realmente daña a tu cuerpo es la contradicción. La contradicción, esa palabra es muy importante, porque no hay ninguna persona que pueda vivir feliz cuando todo el mundo lo está contradiciendo. Y nadie codee a su esposa en este momento, por favor. Pero la realidad es que la contradicción contra sí mismo, en otras palabras, la vida misma siendo atacada por la muerte, la justicia misma siendo contradecida por la injusticia, la bendición personificada siendo golpeada por la maldición, y todas las cosas que Jesús sufrió por ti y por mí son aquello que nos permite que nuestro ánimo no se canse, sino que sigamos firmes en la profesión de nuestra esperanza.
Si Jesús no hubiera sufrido la contradicción de pecadores contra sí mismo, yo no tendría absolutamente ninguna base, ni legal, ni emocional, ni espiritual, para pararme aquí y decirte: no te rindas, sigue adelante, confiando que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No pierdas el ánimo. Oh, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y es por eso que la gratitud, mis queridos hermanos, nos libera del desánimo. ¿Quién no se sabe el Salmo 23? ¿Quién no conoce el Salmo 23? El verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué necesitamos? Aliento. ¿Cuándo lo necesitamos? Cuando andemos en valle de sombra de muerte. Quiere decir que el valle de la sombra de muerte, que representa circunstancias adversas, que representa contradicciones, es la condición perfecta en la que nosotros tenemos que tomarnos de dos elementos que son la base de nuestro aliento, y es la vara de Dios, que representa la autoridad y el gobierno del Padre sobre nuestras vidas, y el cayado, que representa su cuidado sobre nosotros, porque Él es el buen pastor de las ovejas y Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y mis hermanos, si nosotros recuperamos el aliento en medio del valle de la sombra de muerte, vamos a ser indestructibles. Los propósitos del diablo no se van a cumplir, los propósitos de Dios van a prevalecer. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Que no te rindas a las mentiras del enemigo, sino que clames a Él y digas: Señor, gracias, porque tu vara, tu autoridad y tu gobierno sobre mi vida y tu cuidado de Padre sobre mí me infunden aliento, y no me voy a dejar convencer por las mentiras del diablo, por las obras perversas del enemigo en contra mía. Yo voy a prevalecer. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Thank you, Father. Thank you, Lord. Y no solamente la gratitud nos liberta del desánimo, sino también la gratitud nos protege de la amargura. Esta es una de las más importantes cosas que tú puedes aprender. Hebreos capítulo 12, en el verso 15, es una escritura muy común, o muy conocida más bien, no es común sino conocida. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Digan conmigo: os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Sabes, hace mucho tiempo aprendí que la gratitud es uno de los antídotos más poderosos en contra de la amargura, y que si tú aplicas la gratitud como el antídoto, como el ungüento, como el bálsamo que puede sanar heridas que se han infectado y que han provocado amargura en tu corazón, si tú permites que el Espíritu Santo te recuerde todas las razones por las cuales tienes que estar agradecido, te aseguro que aún la condición más dolorosa de amargura del alma puede ser cambiada en gratitud, en gozo y en libertad. Y si pueden poner en la pantalla por favor un diagrama. No sé si se va a ver desde lejos, pero simplemente quiero que miren un poquito cómo Dios diseñó nuestro cerebro y cómo lo conectó a cada parte de nuestro cuerpo. Y obviamente hay una serie de
estructuras en el cerebro que no vamos a tomar el tiempo para hablar de ellas ni cuáles son sus funciones. Pero obviamente el cerebro se alimenta de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que probamos y de lo que tocamos. Y obviamente el corazón, entendido no solamente como un músculo que bombea sangre, sino como un órgano en el cual se almacenan una serie de experiencias, está también conectado con otros órganos que están allí, que son los riñones, incluidas las glándulas adrenales que están en la parte superior de los riñones. Y es interesante que a nivel fisiológico, más que cualquier otro órgano, aparte de los ojos, los oídos, la nariz, el sentido del gusto y el sentido del tacto, son los riñones los que tienen un gran involucramiento en tu estado de ánimo. De hecho, yo no sé si ustedes han estudiado en la Biblia, pero Dios le da en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel una serie de instrucciones muy precisas de cómo deberían de ellos manejar los riñones en los sacrificios. Es interesante, porque pues uno pensaría, bueno, eso es parte de las tripas, tú sácalas y nomás quédate con la carne y vamos a echarla al asador, ¿no? Pero la realidad es que Dios da una serie de instrucciones muy precisas de cómo tratar con los riñones, aún de un animal sacrificado. ¿Sabes por qué? Porque ahí no solamente está lo que muchos consideran es la capacidad de una persona de tener una postura hacia el mundo, de tener una cierta perspectiva hacia la gente que está alrededor. De hecho, en los riñones es donde muchos teólogos judíos reconocían que estaba el depósito de todo lo que una persona había experimentado en su vida, fuera bueno o fuera malo. Y de hecho, antes de que se entendiera la función del cerebro, eran los riñones lo que determinaba si una persona podía o no seguir con vida. En otras palabras, hoy en día, pues a alguien que está fallándole los riñones con la tecnología moderna, pues se le conecta a una máquina que está dializándole y le está purificando la sangre y puede seguir con vida, aunque los riñones le estén fallando. Pero si a una persona le falla el cerebro, se acabó. Entonces, apenas recientemente es que se cambió la definición de muerte clínica de una persona a que es cuando ya le falla el cerebro, entonces ya no hay nada que hacer. Pero durante siglos el problema no era si te fallaba el cerebro. Mira a la persona que está junto a ti y dile, así es que quédate tranquilo, ¿verdad? Durante siglos ese no era el problema. El problema era problemas en los riñones. Y si los riñones dejan de funcionar, ahí es donde está el problema. Porque no hay remedio, no hay solución. Por eso es interesante este diagrama. Y aún el hecho de que las glándulas adrenales, de donde sale todas las sustancias que andan haciendo estragos en nuestro cuerpo, principalmente la adrenalina, y no quiero tomar mucho tiempo para hablar de cuestiones de fisiología, pero la razón por la que hay tanta depresión hoy en día es porque la gente está adicta a la adrenalina. Y la adrenalina consume la serotonina, que es uno de los neuroquímicos más importantes para el bienestar y la tranquilidad y la paz de una persona. Y por eso es que hoy en día la depresión, aún en los jóvenes, en los adolescentes, y pensamientos de suicidio y tantas cosas tan terribles, son el resultado de todo esto que estás viendo en la pantalla. Especialmente los ojos que miran cosas que estimulan no solamente el cerebro,
sino que se van directo al corazón y directo a los riñones, y de allí salen cantidades industriales, no solo de adrenalina, sino de otro tipo de sustancias, incluyendo corticosteroides, etcétera, etcétera. Todos los procesos de enfermedades crónicas, absolutamente todos, incluyendo las úlceras, incluyendo inflamaciones, incluyendo alergias. Y miren que les estoy predicando así con la nariz medio tapada, ¿verdad? Así es que no estoy tirando ninguna piedra. Pero todos los procesos infecciosos, todos los procesos de alergias, todos los problemas de insuficiencias en el cuerpo, no le echemos la culpa a agentes infecciosos que solamente se están aprovechando de nuestra vulnerabilidad, que fue creada por medio de un mal manejo de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Por eso, al compartirles de estas cosas, mis hermanos, es muy importante que veamos la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Efesios capítulo 4, verso 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Este es el mandato bíblico. Quítense de ustedes, repítanlo conmigo, quítense de ustedes amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si nosotros hiciéramos un scan, un análisis, ya sea en un aparato de esos que hacen tomografías, o que tuviéramos algún tipo de aparato que pudiéramos ver en real time, en tiempo real, los efectos que produce la ira, la maledicencia, la amargura y todas las cosas que la Escritura nos está mandando que quitemos de nosotros sobre nuestro cuerpo, llegaríamos a un punto en el que diríamos: ahora entiendo por qué estoy como estoy. Ahora entiendo por qué estoy tan amolado como estoy. Ahora entiendo por qué mi cuerpo está tan afectado como está. Ahora, obviamente mi enfoque no es solamente que tu cuerpo se sane. Mi enfoque es que podamos ser libres de las cosas que están oprimiendo nuestro cuerpo, porque si nosotros no somos libres de la amargura, no somos libres de la ira y de la frustración, y no somos capaces de perdonar las cosas que han sido causantes de esas emociones fuera de control, puedes tomar todas las medicinas que quieras y vas a estar en un ciclo vicioso de regresar una y otra vez al mismo problema. Por eso, mis queridos hermanos, cuando yo les hablo de la gratitud, estoy hablando de algo que es mucho más poderoso que simplemente: ay, dale gracias a la señora, mi hijo, que le dio un chocolate. Gracias. Estoy hablando de mucho más de una expresión de educación. Estamos hablando de la capacidad que Dios le dio a cada ser humano para llenar el corazón con una revelación de que aquel que nos dio la salvación, nos perdonó nuestros pecados, que tomó nuestro lugar en la cruz, Él hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros y garantizando que cualquier persona que invoque su nombre y que se acerque a Él puede recibir la libertad de la maldición del pecado y de la muerte, y con esa libertad puede recibir también todo lo que necesita para recibir salud física en su cuerpo. Y mis hermanos, I have a dream.
Y el sueño que tengo es que esta iglesia sea una iglesia de gente saludable. Que un porcentaje muy, pero muy pequeño de esta iglesia sean los que tengan problemas de salud crónicos, y eso simplemente porque obviamente serán personas que apenas están llegando acá y que están en el proceso de ser aliviados y de ser restaurados, porque obviamente no somos perfectos y nunca vamos a cerrar la puerta de este lugar a nadie. Pero yo te quiero decir, yo tengo ese sueño, que esta iglesia será una iglesia de gente saludable, una iglesia de gente que está absolutamente convencida de que a través de las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados, que por la sangre derramada en la cruz toda maldición que pesaba sobre nosotros fue quitada, y por eso podemos ser libres en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios en Lucas 17, y con esto voy a terminar mi mensaje. Y es el tercer punto de mi mensaje. El primero es la gratitud. Me libera del desánimo, me llena de nuevos ánimos. El número 2, la gratitud me sana de la amargura. Y número 3, la gratitud me introduce a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Lucas capítulo 17 nos cuenta la historia de 10 leprosos que fueron sanados. Y cuando el Señor les dijo a estos leprosos que se mostraran a los sacerdotes, porque la costumbre de aquel tiempo y la instrucción religiosa de aquel tiempo es que cuando un leproso se sanaba, porque había diferentes grados de lepra, no todos los leprosos tenían que necesariamente morir una muerte terrible, sino algunos se curaban. Y cuando ya se quitaba de su piel las evidencias o las manchas que habían sido diagnosticadas como lepra, finalmente, después de un tiempo de estar en exilio o en cuarentena, finalmente iban con el sacerdote les examinaba, se ofrecía un sacrificio al Señor, una ofrenda al Señor, y el sacerdote les declaraba sanos. Entonces Jesús sana a estos leprosos. Seguramente muchos de ellos tenían ya marcas muy profundas de la enfermedad en su piel, y sin embargo los manda con el sacerdote para que el sacerdote corrobore que han sido sanados completamente. Y yo me puedo imaginar los gritos de alegría de muchos de ellos, pero también me puedo imaginar la tristeza en el corazón de Jesús cuando, después de que estos hombres fueron con el sacerdote y fueron declarados limpios, solamente uno de ellos, que ni siquiera era judío, era samaritano, solamente uno de ellos regresó. Y en esta escritura dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. No vamos a leer los siguientes versos, pero en los siguientes versos dijo Jesús: ¿no eran 10 los que fueron sanados? ¿Por qué nada más regresó uno? Jesús se sorprendió que de los 10 que fueron sanados solamente uno regresara y diera gracias. Pero esta es la realidad, mis queridos hermanos, de por qué tanta gente vive esclavizada a problemas no solo de salud física, sino de salud emocional y aún de salud espiritual. Y la realidad es que si tú quieres caminar en perfecta libertad y en perfecta salud, el antídoto es que tú hagas lo que hizo este leproso o ex leproso. Si puedes poner otra vez en la pantalla la escritura, por favor. El antídoto se llama gratitud.
Dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Muchas veces hemos visto milagros tremendos de sanidad en la vida de personas que, asustados y angustiados con el prospecto de que esa enfermedad no se cure y mueran, Dios hace un milagro extraordinario y sana su cuerpo. Pero cuando no se resuelve el problema emocional, que en muchos casos fue lo que abrió la puerta para ese problema de salud física, esa persona no permanece en Cristo. Y es por eso que hay muchas personas que han recibido grandes beneficios de parte del Señor y luego se apartan. Hay una razón principal por la cual una persona puede haber sido objeto de un gran milagro de parte de Dios y después apartarse. ¿Sabes cuál es esa razón? Que deja de estar agradecido. Por eso es que esa canción que cantamos, quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Es más que palabras, es más que una canción. Podemos venir, cantar 4 canciones. Hoy estuvimos de fiesta porque cantamos 5 en vez de 4. Pero si solamente es una canción, pues aunque venga Miel San Marcos y todos brinquemos y todos, siguen siendo solamente canciones. No, es mucho más que una canción. Es la gratitud lo que sana el corazón, porque la gratitud hace algo. Si puedes poner otra vez, por favor, la imagen del cerebro. La gratitud hace algo que ningún medicamento, ningún tipo de sustancia química puede hacer. Y es que la gratitud inunda tu cerebro con pensamientos positivos, pensamientos de bien y no de mal. ¿Y sabes qué pasa cuando tus pensamientos empiezan a ser iluminados con paz? Porque empiezas a pensar bien. Esto está totalmente demostrado científicamente. Tus neuronas empiezan a regenerarse. Y yo no sé si tú puedes imaginarte, a mí me gusta imaginarme a nivel celular lo que sucede. Estas neuronas que estaban conectadas así, todas hechas nudos, todas llenas de confusión y de dolor. Cuando empiezas a pensar los pensamientos de Dios, literalmente estas neuronas que estaban todas conflictuadas se empiezan a morir. Y nuevas células, nuevecitas, no han sido usadas, no han sido malgastadas o mal usadas, nacen. Y está demostrado que cada vez que te vas a dormir, tu cerebro se regenera. Y cuando despiertas, literalmente, no es solamente una figura del lenguaje. Tu cerebro tiene nuevas neuronas y nuevas células para aprovechar. Eso me hace recordar el pasaje que dice: cada mañana son nuevas sus misericordias. Porque no tienes que pensar igual que pensaste ayer. No tienes que vivir angustiado igual que estabas angustiado ayer. Puedes vivir lleno de gratitud. Y por eso, si sabes el canto, cántalo. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Y cuando tú empiezas a obedecer el mandato de la Biblia,
que dice: quítense de vosotros toda amargura. ¿Cómo haces eso? Muy sencillo, obedeciendo al Señor y diciendo: Padre, tu palabra dice que así como yo fui perdonado, así debo de perdonar a otros. Y yo, Señor, la verdad, no tengo ganas de perdonar a ese desgraciado que me dañó y que me afectó. Pero en obediencia a tu palabra, voy a dejar de pensar en el daño que me hizo esa persona. Y hoy, en obediencia a tu palabra, hablo con mi boca palabras que no había estado dispuesto a hablar. Y digo: yo perdono al que me lastimó, perdono al que me defraudó, perdono al que me abandonó, perdono al que me violó, perdono al que me robó, perdono al que me hizo daño. Y hoy, Padre, en obediencia a tu palabra, yo creo que cuando yo perdono, tú me perdonas a mí también, y que estoy total y absolutamente libre de culpa. Y por eso, Señor, hoy pensaré bien y no mal, pensaré pensamientos de bendición y no de maldición, y olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Y Padre, yo declaro que mi vida es bendecida y no maldecida, que delante de mí están oportunidades que están esperándome, que delante de mí, Señor, hay nuevas puertas que se abren para que pueda yo seguir avanzando en tus propósitos. Mis hermanos, yo quiero bendecirlos declarando que Dios va a hacer su buen propósito en tu vida cumplir, que no hay nada que se vaya a quedar sin cumplirse. Pero necesitas tú tomar la decisión de vivir agradecido, de vivir agradecido. Y si tú eres de los que han pasado por momentos tan dolorosos que tus neuronas están mal conectadas y estás dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza al mismo pensamiento de enojo, de coraje en contra de una persona, no te lo pueden mencionar sin que se te haga el hígado chicharrón. Y la verdad, poniendo en perspectiva la imagen que les compartí hace rato, no te pueden mencionar esa persona sin que tus riñones tengan un golpe más fuerte del que te puedas imaginar. Y no solamente se producen cantidades muy dañinas de adrenalina cuando no la necesitas, estás sentado, estás acostado y estás estresado. Si tú cambias tus pensamientos y si tú permites que la mente de Cristo ilumine tu propio pensar, yo te aseguro, no hay ninguna enfermedad de la cual no pueda ser sanado. Hay personas aquí que tienen ciertos desafíos de salud, y yo quiero decirte, no vas a terminar mal, no vas a terminar muerto antes de tiempo. Dios te va a dar una larga vida, pero necesitas tomar la decisión. No voy a vivir en angustia, no voy a vivir de las memorias del pasado, voy a mirar hacia adelante y voy a crear nuevas memorias. Si mis memorias del pasado fueron malas, ahora voy a crear unas buenas memorias, y voy a empezar hoy, y voy a ir a comer hoy con mi esposa, y en vez de estar peleando con ella, no que peleemos, pero en vez de estar discutiendo con ella, voy a empezar a hablar de cosas del futuro, de cosas buenas, de buenos planes. Y si ella me dice: ay sí, pero ¿cómo le vamos a hacer con este problema?, yo le voy a decir: ¿sabes qué? Todavía no tengo bien claro cómo le vamos a hacer, pero una cosa sí te puedo decir, que el Dios que nos salvó de la muerte también nos puede salvar de este barco que se está hundiendo. No se va a perder ninguna vida. ¡Oh! Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento.